España, una tierra de pasión, historia y arte, ha tejido un rico tapiz de literatura que ha cautivado a los lectores durante siglos. Desde las épicas historias de caballería hasta los versos introspectivos de la era romántica, la literatura española ha dejado una huella imborrable en el mundo. Sin embargo, más allá de los caminos trillados de gigantes literarios como Cervantes y Lorca, se encuentra un tesoro escondido de joyas ocultas, esperando ser desenterradas. Estos son los clásicos secretos, obras de profunda belleza y perspicacia que han permanecido durante mucho tiempo en las sombras de la oscuridad. Son las voces de maestros olvidados, silenciadas por el tiempo, las circunstancias o la mano caprichosa del destino. Este ensayo se adentra en las profundidades de la literatura española, arrojando luz sobre estas obras maestras olvidadas y los autores que se atrevieron a darles voz. Prepárense para embarcarse en un viaje de descubrimiento literario, para descubrir las historias ocultas que han moldeado el alma de una nación. Porque dentro de estas páginas encontramos no solo los ecos del pasado, sino también un reflejo de nosotros mismos, nuestras esperanzas, nuestros miedos y nuestra búsqueda incesante de significado en un mundo complejo. Únanse a mí mientras celebramos el poder perdurable de las palabras y el legado eterno de los clásicos secretos de España. Nuestro viaje comienza, no en grandes bibliotecas o salas académicas consagradas, sino en los rincones tranquilos de archivos olvidados, donde el aire es denso con el aroma del papel envejecido y la historia. Y en los estantes polvorientos de las librerías de anticuario, donde cada libro guarda una historia esperando ser redescubierta. Es aquí, entre los susurros del pasado, donde descubrimos los tesoros literarios que han estado ocultos a la vista durante mucho tiempo. Tesoros que han soportado silenciosamente el paso del tiempo. Estas no son obras que claman por atención, presumiendo de su importancia o exigiendo reconocimiento. Al contrario, esperan pacientemente, como viejos amigos listos para compartir su sabiduría. En cambio, poseen un poder silencioso, un brillo sutil que se revela lentamente, como una delicada flor que despliega sus pétalos bajo un sol suave, invitándonos a detenernos y apreciar su belleza. Son los susurros de voces olvidadas, que nos hablan a través del tiempo y las circunstancias, invitándonos a escuchar, a aprender y a redescubrir la magia de la narración que trasciende generaciones. Exploraremos las obras de 5 de estos autores. Rosalía de Castro, una poetisa que dio voz al alma de Galicia, capturando su esencia en sus evocadores versos. Juan Ramón Jiménez, un maestro de la prosa lírica y la búsqueda de la belleza, cuyas palabras pintan vívidas imágenes de la experiencia humana. Max A.V., un cronista del exilio y la condición humana, cuyas obras reflejan el dolor y la resiliencia de los desplazados por el conflicto. Carmen Laforet, una novelista que capturó las complejidades de la España de la posguerra, profundizando en las luchas y esperanzas de una nación que se reconstruye a sí misma. Y Ramón del Valle Inclán, un dramaturgo y novelista conocido por su realismo grotesco y comentario social, desafiando las normas sociales con su agudo ingenio. Cada uno de estos autores, a su manera única, desafió las convenciones, empujó los límites y dejó una huella perdurable en la literatura española, enriqueciéndola con sus diversas perspectivas. Sus historias no siempre son fáciles de leer. Exigen nuestra atención, nuestra empatía y nuestra disposición a confrontar verdades incómodas. Hablan de dificultades, de pérdida, de la lucha por la identidad y la justicia, haciéndose eco de la experiencia humana universal. Pero dentro de sus páginas también encontramos resiliencia, esperanza y el poder perdurable del espíritu humano, recordándonos que incluso en los tiempos más oscuros hay luz. Estas son las historias que merecen ser contadas, las voces que merecen ser escuchadas, porque enriquecen nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Embarquemos ahora en esta aventura literaria, aventurándonos más allá de lo familiar para descubrir las joyas ocultas de la literatura española y, al hacerlo, descubrir nuevas facetas de nuestra humanidad compartida. Para apreciar plenamente la importancia de estas joyas literarias ocultas, primero debemos viajar al pasado, profundizando en los anales de la historia para descubrir las raíces de la rica tradición literaria de España. Comenzamos explorando el rico tapiz de la historia literaria española. Desde el siglo de oro de la literatura española, con sus romances caballerescos y novelas picarescas,
vemos el nacimiento de obras icónicas que han resistido la prueba del tiempo. Avanzando, la aparición del romanticismo trajo una nueva ola de creatividad, con su énfasis en la emoción y el individualismo, capturando los corazones y las mentes de los lectores. Cada época ha dejado su huella imborrable en el panorama literario. El siglo XIX, una época de inmensa agitación política y social, presenció el auge del realismo y el naturalismo, movimientos que buscaban retratar las realidades de la vida cotidiana con una honestidad inquebrantable. Este periodo también vio el surgimiento de la literatura regional, con autores que se inspiraron en sus culturas e idiomas locales, enriqueciendo la narrativa nacional con diversas voces y perspectivas. El siglo XX trajo consigo una ola de innovación literaria, con movimientos como el modernismo y el surrealismo, desafiando las formas tradicionales y explorando nuevos modos de expresión, empujando los límites de lo que la literatura podía ser. Es en este contexto de fermento artístico y transformación social que surgieron nuestros 5 autores destacados, cada uno aportando su voz única al mundo literario. Cada uno de ellos, a su manera particular, lidió con las complejidades de su tiempo, dando voz a las esperanzas, los miedos y las aspiraciones de una nación en constante cambio, capturando la esencia de su época. Sus obras, a menudo pasadas por alto o eclipsadas por sus contemporáneos más célebres, ofrecen una ventana única al alma de España, revelando las corrientes ocultas de pensamiento y emoción que han moldeado la identidad de la nación, desde las colinas onduladas de Galicia hasta las bulliciosas calles de Madrid. Sus historias recorren los diversos paisajes de España, y cada escenario añade profundidad y contexto a sus narrativas. Desde los horrores de la Guerra Civil Española hasta los desafíos de la reconstrucción de la posguerra, estos autores capturaron la esencia de su tiempo, creando obras que continúan resonando con los lectores de hoy. Sus historias, aunque arraigadas en un contexto histórico específico, trascienden el tiempo y el lugar, hablando de temas universales de amor, pérdida, identidad y la búsqueda de significado en un mundo a menudo carente de respuestas fáciles. Estos clásicos atemporales continúan inspirando y provocando la reflexión, recordándonos el poder perdurable de la literatura para conectarnos a través de generaciones y culturas. Al profundizar en sus obras, nos encontramos reflexionando sobre nuestras propias vidas, nuestras propias luchas y nuestra propia búsqueda de significado, demostrando que la gran literatura es, de hecho, un espejo del alma humana. Dirijamos ahora nuestra atención a los 5 autores extraordinarios cuyas obras forman el corazón de esta exploración. Estos pioneros literarios, cada uno con su voz y perspectiva únicas, han dejado una huella imborrable en el mundo de la literatura, moldeando la forma en que entendemos y apreciamos la palabra escrita. Rosalía de Castro, hija de Galicia, vertió su alma en su poesía, capturando la melancólica belleza de su tierra natal y dando voz a los marginados y olvidados. Su obra es un testimonio del poder del lenguaje para transmitir una profunda emoción y comentario social. Sus cantares gallegos y follas novas, escritos en su lengua materna gallega, se consideran textos fundacionales de la literatura gallega, imbuidos de un profundo sentimiento de nostalgia y una profunda conexión con la naturaleza. Estas obras no solo destacan su destreza poética, sino también su compromiso con la preservación y celebración de su herencia cultural. Juan Ramón Jiménez, un poeta de poetas, dedicó su vida a la búsqueda de la belleza y la esencia del lenguaje. Su meticulosa atención al detalle y su incesante búsqueda de la perfección en su oficio lo distinguen como un verdadero maestro de la expresión poética. Sus obras, caracterizadas por su intensidad lírica y meticulosa elaboración, exploran temas de amor, naturaleza y la naturaleza efímera de la existencia. La poesía de Jiménez invita a los lectores a detenerse y reflexionar sobre los fugaces momentos de belleza que ofrece la vida. Desde sus primeros poemas modernistas hasta su posterior obra maestra en prosa, Platero y yo, Jiménez dejó una huella imborrable en la literatura española, influyendo en generaciones de escritores con su exquisito uso del lenguaje y su inquebrantable compromiso con la integridad artística. Su legado continúa inspirando a poetas y lectores por igual. Max Aube, un escritor en el exilio, transformó su experiencia personal de desplazamiento y pérdida en una poderosa obra que da testimonio del coste humano de la guerra y la opresión. Su escritura sirve como un conmovedor recordatorio de la resiliencia del espíritu humano frente a la adversidad.
Sus novelas, obras de teatro y ensayos, a menudo ambientados en el contexto de la Guerra Civil Española y sus consecuencias, exploran temas de identidad, memoria y la búsqueda de pertenencia en un mundo desgarrado por el conflicto. La obra de A.V. es un testimonio del poder perdurable de la literatura para capturar las complejidades de la experiencia humana. El laberinto mágico de A.V., un extenso relato ficticio de la Guerra Civil Española, se erige como un testimonio del poder perdurable de la narración y su capacidad para iluminar incluso los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. A través de sus vívidos personajes y narrativas intrincadas, A.V. da vida a las luchas y los triunfos de quienes vivieron este período tumultuoso. Carmen Laforet, pionera de la escritura femenina en la España de la posguerra, desafió las normas sociales y dio voz a una generación que lidiaba con las cicatrices del conflicto y las limitaciones de una sociedad patriarcal. Su obra abrió las puertas a las futuras generaciones de escritoras, allanando el camino para una mayor representación y diversidad en la literatura. Su novela debut, Nada, un retrato inquietante de la mayoría de edad de una joven en un entorno sofocante, se convirtió en un clásico instantáneo, capturando la desilusión y el anhelo de libertad que caracterizaron a España tras la Guerra Civil. La narración matizada y el rico desarrollo de personajes de Laforet continúan resonando con los lectores de hoy. Ramón del Valle Inclán, un inconformista literario, desafió la categorización, forjando un camino único con su realismo grotesco, sátira mordaz y uso experimental del lenguaje. Su enfoque innovador de la narración desafió las normas convencionales y amplió los límites de la expresión literaria. Sus obras de teatro, novelas y cuentos, a menudo poblados por personajes grotescos y ambientados en un mundo al borde del colapso, ofrecen una crítica mordaz de la sociedad española, exponiendo su hipocresía, corrupción y decadencia moral. La obra de Valle Inclán sigue siendo un poderoso comentario sobre la condición humana y los problemas sociales que persisten hasta el día de hoy. Luces de Bohemia de Valle Inclán, una obra maestra del esperpento, su característica mezcla de lo grotesco y lo trágico, sigue siendo un comentario atemporal sobre la condición humana. Esta obra, con sus vívidas imágenes y su agudo ingenio, continúa cautivando y desafiando a lectores y audiencias por igual. Estos 5 autores, aunque diversos en sus estilos y temas, compartieron un compromiso con la innovación literaria y una voluntad de confrontar las realidades sociales y políticas de su tiempo. Sus contribuciones colectivas han enriquecido el panorama literario, ofreciendo nuevas perspectivas y desafiando a los lectores a pensar críticamente sobre el mundo que les rodea. Sus obras, a menudo pasadas por alto o marginadas, merecen ser celebradas por su arte, su perspicacia y su poder perdurable para conmover e inspirar. Al profundizar en sus historias, recordamos el poder transformador de la literatura y su capacidad para conectarnos a través del tiempo y el espacio.